Ok. Em, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, doctor. ¿Bien y usted? También bien, gracias. Em, ¿Alguna duda que tengan? Sí. A ver. Una que es un poquito más sencilla. No ha subido las clases a YouTube, ¿verdad? A mí me sale la última el 21/10. Ok. 21. Déjalo reviso, porque sí tengo algunas, ¿cómo se llama? Retrasadas. Ok. Ok, sí. Eh, Otra cuestión en cuanto al proyecto. Ujú, Estaba haciendo el banco de pruebas, el test bench, que así se ujú, llama en VHDL. sí, Y mi pregunta es, ¿podemos hacerlo en Model Sim de Alter? sí, Ok, sí. En principio, como todo lo que me van a entregar va a ser simulado, entonces pueden hacerlo donde, donde funcione, ¿no? O sea, aquí lo único que digamos, restricción que les estoy poniendo es de que sea algo descrito o sea, que la implementación sea descrita en hardware, pues. Entonces, el banco de pruebas y todo eso puede ser donde sea, no hay problema. ok. Ujú. ¿Alguna otra cosa? ¿Duda? Nos va a mandar un documento con Con las las especificaciones. especificaciones. Lo que pasa es que yo tengo ciertas especificaciones que dio el 16, no, mentira. Hace como unas clasecillas, como Ujú. 4 clases pasadas. Y hay una especificación que me quedó duda, que ¿Cuál decía que es? la frecuencia máxima de la señal analógica para analizar es de 6 kilohertz. Ujú. Y se me hizo, bueno, no sé si era eso o yo me equivoqué, no sé si eran 6 kilohertz. De hecho, no es tan, bueno, sí, no es tan relevante. A final de cuentas, ustedes van a tener la libertad de escoger la frecuencia máxima de operación, o sea, la señal analógica sobre la cual van a operar, ¿no? Lo ideal sería, por ejemplo, que trabajaran con calidad de audio de compact disc, ¿no? Es decir, que la frecuencia máxima fuera 20 kilohertz y por lo tanto la frecuencia de muestreo fuera 44 kilomuestras por segundo. Ahora Esa bien, era otra duda mía, que si se podían usar filtros de orden 42, porque ya sí ya estaría equivaliendo al 44, pero o, o me estoy no, creo, confundiendo. sí, exactamente. Entonces vamos a discernirlo por partes. Primero, una cosa es la frecuencia, frecuencia de muestreo, en donde eso lo que les va a ir diciendo es qué tantas muestras por segundo van a estar recibiendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si trabajaran con calidad de audio de compact disc, estarían recibiendo, los compact disc tienen una frecuencia de muestreo de 44.100 muestras por segundo, ¿no? Entonces, eso significaría que en cada segundo estarían recibiendo 44.100 muestras. Y si quieren hacer procesamiento en tiempo real, su dispositivo debería de ser capaz de poder procesar todas esas muestras por unidad de tiempo. O visto desde otro punto de vista, estarían recibiendo una muestra cada 1/44.100. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ujú. Entonces, a cada instante, eh, a cada intervalo de ese tiempo que estábamos definiendo ahorita, 1/44.100, estaría llegando una nueva muestra. Entonces, su dispositivo, si quieren operar en tiempo real, debería de ser capaz de realizar todas las operaciones internamente entre lo que llega una muestra y llega la siguiente muestra. Es decir, todas las multiplicaciones y sumas que necesitan para implementar los filtros se tendrían que poder llevar a cabo
entre que llega una muestra y llega la siguiente, si es que quieren hacer procesamiento en tiempo real. Por eso, les había comentado de que como para relajar un poco las condiciones, pudiéramos suponer que la señal analógica sobre la que van a operar está limitada a una frecuencia máxima de 12 kilohertz, por ejemplo, a una frecuencia máxima de 6 kilohertz, y por lo tanto la frecuencia de muestreo debe de ser 12 kilomuestras por segundo, lo cual ya es un poco menos restrictivo, ¿no? Sí, Pero ajá, eso sí lo tengo. a final de cuentas, eso va a quedar, ¿cómo se llama? Como algo abierto para ustedes, pues. O sea, si logran que su implementación trabaje a tasas muy altas, pues estaría excelente, ¿no? Pero si no, como mínimo esa cota de 12 kilomuestras por segundo, por ejemplo. Ok, entonces cualquiera de las dos que se implementen están bien. Sí, de hecho, es que ahí va a estar ya el problema de implementación o de diseño. O sea, ustedes deben de asegurar que todo su diseño internamente corra lo suficientemente rápido para llevar a cabo todas esas tareas. Ahora bien, ahí viene la otra cuestión. ¿Qué tan rápido se va a desempeñar o va a realizar las operaciones? Pues va a estar en función de, pues, cuántas operaciones esté implementándose, ¿no? Internamente. Aquí lo que hay que recordar es de que son 4 filtros los que tienen que implementar, ¿no? Entonces, cada filtro va a requerir sumas y multiplicaciones. Por ejemplo, si fuera un filtro IR de orden 2, acuérdense que el orden de los filtros es el grado del polinomio del denominador, ¿de acuerdo? Es decir, les está indicando cuántas retroalimentaciones de la salida van a tener. Eso es el orden de un filtro, siempre, siempre. ¿Ok? Entre mayor sea el orden del filtro, más operaciones van a requerir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Sí. Porque van a tener dependencia de la señal pasada, de la antepasada, así sucesivamente. Esas muestras van a estar ponderadas por ciertos pesos, lo cual implica ya multiplicaciones, y luego, posteriormente, esas señales ponderadas se suman, ¿no? Lo cual va a implicar, pues las sumas, ¿de acuerdo? Entonces, entre mayor sea el orden, mayor va a ser el número de operaciones a realizar. Entonces, mayor número de operaciones a realizar van a necesitar más de poder de procesamiento y tal vez no tengan la capacidad de cómputo suficiente, ¿no? Nomás para ponerlos así como un ejemplo, un contexto. Si esto ya lo fueran a implementar en un FPGA físico, típicamente muchos FPGAs vienen con multiplicadores, ¿estamos de acuerdo? Pero es un número finito, será, no sé, 5 o 10 multiplicadores, yo qué sé, dependiendo del modelo y eso, ¿no? Si para implementar sus filtros necesitan 40 multiplicadores, ahí se las tienen que ingeniar de alguna manera, ¿no? O sea, ya sea que en las compuertas que quedan restante implementar el resto de los multiplicadores, lo cual les va a consumir todo el área, o plantear como un esquema de que primero se llevan 10 multiplicaciones, después otras 10, así sucesivamente. Eso conlleva más ciclos de reloj y por lo tanto va a ser más lento la aplicación y tal vez va a llegar un momento en que tal vez no sea lo suficientemente rápido para procesar entre lo que llega una muestra y llega la siguiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿O sí se entiende eso? Sí. Entonces, eso es lo que hay que cuidar, ¿no? En este caso, como ustedes lo van a hacer simulado, no se van a meter tanto en problemas de que sea implementable, pues, o sea, casi ustedes van a poner, multiplique esto por esto y el simulador se lo simulará, pero no implica que eso pueda ser, ¿cómo se llama? Implementable, ¿no? Entonces, nomás tener en mente eso. ¿Qué más?
Bueno, y ya nomás, bueno, para complementar eso del orden del filtro, los filtros, les digo, el orden del filtro es el grado del polinomio del denominador, ¿no? Y ustedes van a tener la libertad de escoger el filtro que ustedes crean que sea más conveniente, ¿no? O sea, tanto si va a ser filtro IR o filtro FIR, y el orden del filtro en el caso de filtros IR, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, ustedes perfectamente me podrían decir, vamos a implementar nuestros filtros utilizando la convolución, por lo tanto ahí lo que estaríamos utilizando, haciendo uso es un filtro FIR, ¿no? De respuesta al impulso finita. Y ahí lo que estarían haciendo es convolucionar su señal de entrada con la respuesta al impulso del filtro y ya tendrían la salida, ¿no? Sin embargo, este, por ejemplo, si ahí fuera una respuesta al impulso de 20 muestras, ahí forzosamente necesitarían 20 multiplicaciones y 19 sumas, ¿no? Para implementar ese filtro FIR, lo cual tal vez no sea muy práctico, ¿no? Por el otro lado, si implementan los filtros con un filtro IR, tal vez con un filtro de orden 2 ya tengan el mismo comportamiento que el filtro FIR, y para un filtro IR de orden 2 nomás necesitarían 4, sí, 4 multiplicaciones y una, 2 y 5 sumas, creo, o 6 sumas, algo así. Creo O que sería sea, seis, ¿serían qué, perdón? seis sumas, sí. Ah, Ok, ya entendí, ya. sí, sí queda claro eso. Ya, ya. Ok, gracias, doctor. Ya, ahora sí ya entendí lo del orden. Ajá, o sea, el orden es nomás el, la retro, los niveles de retroalimentación que siguen que tenemos de la salida, pues. Ujú, sí, ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas algo? ¿No? Bueno, entonces, eh, pues para que sigan con su proyecto final, ¿por qué no prende? Se descargó. A ver, denme un momento en lo que voy por el cargador del iPad. Ay, a ver, ya regresé. Ok, ¿alguna duda sobre Fourier de lo que hemos visto? ¿Nada? No, hasta ahorita no, doctor. Ok, qué raro.
Mm, Ok, a ver, entonces... ya sé qué fue lo que pasó. Ok, bueno, ok. Ok, creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, bueno. Aquí estás. Bien, entonces, el tema que veríamos hoy sería transformada discreta de Fourier. Entonces, bueno, este tema viene como tal en el capítulo 5 del PROAQUIS, para que ustedes también lo lean por su cuenta. Entonces, ahorita nomás vamos a dar así como lo básico y ya ustedes tendrán que leerlo. Ok, entonces, aquí el detalle con lo que habíamos visto de Fourier, de hecho, lo que habíamos visto es de que una señal discreta tiene transformada de Fourier, pero su transformada de Fourier es continua, ¿de acuerdo? Entonces, aquí existe un problema. Nosotros cuando queremos operar eh, o manipular una señal discreta, lo queremos hacer en una computadora. Entonces, si la naturaleza de su espectro de frecuencia es continua, pues se nos dificulta más esta tarea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer o lo que estaríamos buscando es ver la manera de que ese espectro de frecuencia que ahorita es continuo, volverlo discreto, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí estaría sucediendo o estaríamos aplicando algo que es algo que ya habíamos hecho nosotros, ¿no? Que sería como un muestreo, no más que ahora en este caso el muestreo se estaría llevando a cabo en el dominio de la frecuencia. Entonces, bueno, en el libro viene el desarrollo matemático de cómo llevar a cabo este procedimiento, es decir, partir de la transformada de Fourier continua de una señal discreta y ver qué es lo que pasaría si nosotros discretizáramos ese espectro de frecuencia, qué es lo que estaría sucediendo o cómo se estaría transformando la señal original de la que partimos. ¿De acuerdo? Aquí para ponerlos un poco en contexto de qué es lo que ocurre, si ustedes recuerdan, una de las características de las señales continuas, las únicas señales continuas cuyo espectro es un espectro discreto serían las señales periódicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si sacáramos la transformada de Fourier, por ejemplo, bueno, una señal que tuviera montada dos componentes senoidales, imaginemos algo así. No sé, no está la primera línea, o sea, nomás la segunda. Aquí lo que quiero llegar es de que tiene una componente de alta frecuencia y otra de baja frecuencia, las cuales van sumadas, ¿de acuerdo? Si le sacáramos la transformada de Fourier a esto, veríamos que su espectro de frecuencia serían, ¿cómo se llama? 4 deltas, ¿estamos de acuerdo? Una en la frecuencia, por ejemplo, si este es 60 Hz y este 200 Hz, tendríamos un pico en 60 Hz, otro pico en 200 Hz, un pico en menos 60 y un pico en menos 200. ¿Estamos de acuerdo? Aquí a lo que quiero llegar con esto es de que todas las señales
las señales periódicas, su espectro de frecuencia va a ser un espectro discreto. Y eso es lo que estamos buscando nosotros, o sea, ver alguna manera para que el espectro de nuestra señal discreta deje de ser continuo y pase a ser discreto. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo logramos eso? Bueno, estábamos diciendo que eso se logra al discretizar el espectro de frecuencia, el que ya habíamos visto que estaba dado por... A ver, déjenme encuentro la fórmula. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debe estar hasta acá. Aquí está. X de omega donde esta X de omega es un espectro periódico, ¿de acuerdo? Ese es una señal continua, que de hecho habíamos visto que se vuelve, el espectro es periódico, ¿no? Se van replicando los alias. Entonces, aquí la idea es de que este espectro lo queremos discretizar, ¿de acuerdo? Al discretizar este espectro, al hacerlo nosotros de manera, ¿cómo se llama? De manera manual, por decirlo de alguna manera. Evaluarlo en algo así. Es decir, agarrar un pedazo del espectro que sabemos que va de menos pi a pi, por ejemplo, es decir, tenemos 2pi, y dividir esos 2pi entre n componentes frecuenciales, y lo único que estaríamos haciendo nosotros es ir enumerando cada uno de esos componentes frecuenciales. Si nosotros hacemos eso, es decir, discretizar el espectro, estamos convirtiendo ya, estaríamos analizando una señal totalmente distinta, una que tiene el espectro discreto. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Qué es lo que nos da pie? Si nosotros discretizamos un espectro de frecuencia, realmente lo que va a estar sucediendo es de que la señal discreta original en el dominio del tiempo, por ejemplo, si tuviéramos esta señal, esa señal, si la quisiéramos sacar el espectro de frecuencia, al discretizar su espectro de frecuencia, lo que va a estar sucediendo es que se va a estar replicando periódicamente. Al estarse replicando periódicamente, el espectro de frecuencia de esta nueva señal periódica replicada, replicada periódicamente, lo que nos va a dar el resultado es un espectro de frecuencia discreto en el dominio de la frecuencia. No sé si queda claro esta explicación, o más o menos. Sí. Entonces, nomás para resumir todo esto, es de manera natural, las señales discretas tienen espectro continuo. Para nosotros, por facilidad, queremos discretizar ese espectro para poderlo manipular en una computadora. El hecho de discretizar el espectro, lo que va a dar como resultado es de que realmente ya no estaríamos operando sobre la señal original como tal, sino una señal, la señal discreta original,
pero que se está replicando periódicamente. Al replicarse periódicamente esa señal discreta, lo que sí va a dar pie es a que el espectro ya sea un espectro discreto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, aquí viene lo interesante, o una de las cosas interesantes. Así como nosotros teníamos el criterio de Nyquist para cuando muestreábamos una, ¿cómo se llama? O digitalizábamos una señal en donde se tenía que cumplir cuánto era la frecuencia de muestreo, etcétera, en función de la frecuencia máxima. Aquí también vamos a tener que cumplir un criterio, digámoslo así, similar a ese, que es el que nos va a decir, ok, ¿cuántas muestras tengo que obtener o puedo obtener por cada una de estas réplicas del espectro de frecuencia, ¿de acuerdo? Y la cantidad de muestras que que vamos a poder obtener va a ser igual a n, donde n es la longitud o el número de muestras que tiene nuestra señal discreta original. Dicho en otras palabras, si quisiéramos sacar de la transformada discreta de Fourier a una señal discreta, la cantidad de componentes frecuenciales que vamos a poder obtener va a ser igual al número de muestras que tiene nuestra señal discreta en el dominio del tiempo. Por ejemplo, si queremos analizar una señal discreta en el dominio del tiempo que tiene 100 muestras, eso va a dar pie que su transformada discreta de Fourier tenga 100 componentes frecuenciales. Si analizamos una señal discreta de 10 muestras, eso va a dar pie que su transformada discreta de Fourier tenga también 10 componentes frecuenciales nomás. Así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, ¿se entiende eso? Sí. Entonces, lo primero que hay que observar es de que como tal la transformada discreta de Fourier es una operación que nos sirve exclusivamente para señales que son de duración finita. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, para señales en el dominio en el tiempo que tienen 100 muestras, 1000 muestras, 20 muestras, etc. Como tal, no la podemos utilizar para una señal de duración infinita. Si quisiéramos utilizar la transformada discreta de Fourier para una señal de duración infinita, tenemos que hacer otras operaciones. En este caso, aplicar una ventana. Pero bueno, aquí lo primero es de que hay que visualizar es de que este operador trabaja bien para señales de duración finita. ¿Ok? Las ecuaciones de síntesis y análisis de esta transformada discreta de Fourier serían las siguientes. X de K, que es la transformada discreta de Fourier, directa, es decir, la que nos va a decir cuáles son las componentes frecuenciales, estaría dado por la sumatoria desde n igual a 0 hasta n-1, donde n mayúscula es la cantidad de muestras que tiene nuestra señal original, de x de n por e a la menos j 2 pi kn sobre n. Y esta es la de análisis, y la de síntesis es decir, la transformada inversa, transformada discreta de Fourier inversa, sería igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta n-1, que de acá, perdón. Desde k igual a 0 hasta n-1, aquí 1 sobre n, de x de k por e a la j 2 pi kn sobre n, donde n mayúscula vuelve a ser de nueva cuenta el número de muestras que tiene nuestra señal en el dominio del tiempo, que va a ser igual al número de componentes frecuenciales que podemos obtener. ¿De acuerdo? De hecho, aquí sería para k igual a 0 hasta n-1, y aquí sería desde n igual a 0 hasta n-1. ¿De acuerdo?
Ahora sí, vean aquí lo siguiente, en la transformada discreta de Fourier, como tal, el dominio de la frecuencia y el dominio del tiempo, ambos son discretos, ¿de acuerdo? Tenemos muestras en el dominio de la frecuencia y muestras en el dominio del tiempo, lo cual es algo deseable, ya que de esa manera podemos operarlas en una computadora. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces aquí nomás recapitulando esto, la transformada discreta de Fourier es la transformada de una señal discreta a la cual hemos discretizado en el dominio de la frecuencia. Al hacer ese procedimiento, lo que realmente estaríamos analizando no es la señal discreta original, sino una réplica periódica de la señal discreta original, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí hay que ver cosas interesantes de esto. Vean que esta operación, ambas operaciones son similares, ¿de acuerdo? O sea, involucra una sumatoria, multiplicación de una señal por una exponencial. Y de hecho, lo único que cambiaría sería el signo de la exponencial, básicamente, ¿no? Entonces, si tienen implementado uno, perfectamente pueden implementar la otra operación sin hacer mucho cambio en su software, en su hardware. Adicionalmente, algo que podemos observar de esta operación es que se parece mucho a una multiplicación matriz vector, ¿de acuerdo? Para poder observar a más detalle esto, recordemos cómo se lleva a cabo una multiplicación matriz vector. Por ejemplo, sí. ¿A qué sería igual la multiplicación de esa matriz por ese vector? A ver, alguien que conteste. Sería 2. Un vector 512. Ah, 512. A ver. El 5 sí se ve por qué. Sería 1 por 1 más 2 por 2, ¿no? Sí, 1 por 512. 1 y 2 por 2. Y luego el otro sería 6 por 1, 6 más 3 por 2, 6, o sea, el 12. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. A ver, si esta matriz voy a llamarla la matriz M, con su renglón I y su columna J, ¿de acuerdo? Este vector lo voy a llamar el vector X con su elemento J y el vector de salida lo voy a llamar el vector Y, en donde el índice Y va a estar enumerando cada uno de sus elementos, ¿de acuerdo? Matemáticamente, ¿cómo podemos expresar esa multiplicación matriz vector? Pues lo podríamos expresar de la siguiente manera. Y de I es igual a la sumatoria de MIJ que multiplica a X de J. Ajá. Y sumatoria sobre las J. ¿Están de acuerdo de que esta sumatoria estaría llevando a cabo esa multiplicación matriz vector que acabamos de realizar? Sí. Y es igual a MI por XJ, ¿no? MIJ por XJ. Ajá. MI, ok, sí, sí. Sí, por ejemplo, si supongamos que queremos calcular Y de 0. Y de 0 sabemos que nos debe de dar 5, ¿no? Sería M0, bueno, M0J por XJ y todo esto sumatoria sobre J, ¿no? Desarrollando esa suma, sería M0,0 por X0 más M0,1 por X1. ¿Estamos de acuerdo? M0
x0 sería este elemento de aquí, el 1, por x0, que sería este de acá, más m0,1, renglón m, renglón 0, columna 1, que sería este 2, por x1 sería este 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa sumatoria está calculando los elementos del vector y. Y lo mismo ocurre para el siguiente elemento de y y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo en eso? O bueno, ¿sí se ve eso? Sí. Sí. Ahora bien, aquí lo interesante de esto es de que vean que la descripción de una multiplicación matriz vector se parece bastante a las operaciones que acabamos de poner de la transformada discreta de Fourier. ¿Sí se ve? O sea, está involucrado una sumatoria, está involucrado un vector, que en este caso sería x minúscula de n o x mayúscula de k, y una matriz que aunque no se ve ahorita claramente, pero sería esa exponencial, donde los índices de esa matriz serían la k y la n minúscula. Por ejemplo, agarremos el de arriba. Habíamos quedado que era x de k es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta n menos 1 de x de n por e a la menos j 2 pi kn sobre n. Sí. Entonces, si definimos nuestro vector x, como en el ejemplo, como x de n, y mi matriz, bueno, yo la había llamado m, pero voy a llamarla la matriz omega, por ejemplo, para seguir con la nomenclatura del libro. La matriz omega del índice, ¿qué sería? K, n, como e a la menos j 2 pi k n sobre n. Es decir, que el índice K, el renglón K, el elemento en el renglón K, columna n, va a estar dado por esta exponencial evaluado para ese índice K y ese índice n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Entonces, definiendo eso, ahí bueno, y por último, definiendo el vector x mayúscula como x de k, definiendo esas tres cosas, esta expresión que tenemos aquí lo podríamos definir de manera matricial como vector x mayúscula es igual a omega por x. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros podríamos definir o plantear la transformada discreta de Fourier como una operación matriz vector. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta este punto? No. No, doctor. Ahora bien, veamos veamos lo siguiente. Esto, por ejemplo, para la DFT, para la transformada inversa de Fourier y DFT, quedaríamos que el vector x minúscula sería igual a 1 sobre n, que multiplica a esta omega complejo conjugada por x mayúscula. O sea, siguiendo el mismo procedimiento, estamos definiendo esta operación que tenemos aquí. Vemos que lo único que cambia es el signo de la exponencial y ese 1 sobre n. Aquí estoy poniendo el 1 sobre n y dejen que se refresque la pantalla. Ok, ahí tenemos el 1 sobre n y el cambio del signo en la exponencial compleja, lo que estaríamos haciendo sería sacándole el complejo conjugado a esa matriz omega que acabamos de definir.
Recuerden que el complejo conjugado no es otra cosa que el cambio en el signo del exponente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esta de aquí Ok, sí. sería X mayúscula. Ahora bien, aquí vienen cosas interesantes. Acabamos de plantear ya la transformada discreta de Fourier y la transformada discreta de Fourier inversa como operaciones matriz vector. Pero todavía podemos ir un poco más allá y ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, de esta primera operación, pudiéramos despejar X minúscula y decir que X minúscula, el vector X minúscula, es igual a omega inversa por el vector X mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, X minúscula ya la habíamos obtenido aquí abajo. Entonces, en pocas palabras, lo que podríamos decir es de que omega minúscula, que omega inversa es igual a 1 sobre n que multiplica a omega, ¿cómo se llama? Omega complejo conjugado. ¿De acuerdo? O viéndolo desde otro punto de vista, y bueno, y esto a su vez implicaría, por ejemplo, que la matriz identidad es igual a 1 sobre n que multiplica a omega complejo conjugado por omega. ¿Estamos de acuerdo? A ver, nomás. Sí. Ajá. Eso implicaría. ¿Qué es a lo que quiero llegar con esto? De que, bueno, haciendo estas operaciones, podemos observar que esa matriz omega presenta una característica bastante, ¿cómo se llama? Bastante particular, que es esta, que si ustedes agarran esa matriz y la multiplican por su complejo conjugado, lo que les va a dar es una matriz identidad. Bueno, una matriz identidad multiplicada por n. De hecho, todas esas matrices que cumplen esa propiedad, es decir, que si agarran una matriz y la multiplican por su complejo conjugado y les da la identidad, esas matrices se llaman como matrices ortogonales o unitarias. Y de hecho aquí viene algo interesante. Esas matrices siempre van a tener inversa. ¿Cuál va a ser su inversa? La matriz inversa de esa matriz va a ser su complejo conjugado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar con todo esto? Que ustedes perfectamente podrían definir en su computadora o en su dispositivo la operación de la DFT, y si quisieran sacar la transformada inversa de Fourier, lo único que tendrían que hacer es sacar el complejo conjugado de la matriz y ya estarían obteniendo la transformada inversa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí. Sí. Ok. A ver. Entonces, aquí es importante ver que la transformada discreta de Fourier la podemos plantear con una operación matriz vector. A ver, por ejemplo, bueno, ahorita decido poner otro ejemplo, pero bueno, pasemos a otra cosa. ¿Qué relación guarda la transformada discreta de Fourier con otras, ¿cómo se llama?
con otras transformaciones. Habíamos visto que la transformada de Fourier, la normal, de una señal discreta, es agarrar la transformada Z y evaluar en la transformada Z en el círculo unitario. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser la relación que va a guardar la transformada discreta de Fourier, por ejemplo, con la transformada Z? Pues va a ser básicamente lo mismo, es decir, van a tener que agarrar la transformada Z y también van a tener que evaluar en el círculo unitario, pero no en todos los puntos, sino ahora la evaluación va a ser en puntos discretos sobre el círculo unitario. ¿Cuántos puntos discretos vamos a estar evaluando sobre ese círculo unitario? Van a ser n puntos, ¿de acuerdo? Es decir, la transformada discreta de Fourier es equivalente a que ustedes saquen la transformada Z y evalúen en n puntos sobre el círculo unitario. La característica es de que esos n puntos van a estar equiespaciados, ¿de acuerdo? ¿Dudas de esto? No. Planteado así matemáticamente, x de k, o sea, la transformada de Fourier, discreta de Fourier de una señal, sería igual a su transformada z, agarrando z o evaluando z en e a la menos j 2 pi kn sobre n. Es decir, evaluar en el círculo unitario en n mayúscula distintos puntos. Ok. Pasemos a las propiedades de la transformada discreta de Fourier. Al igual que todas las demás operaciones o transformaciones, es una transformación lineal, ¿de acuerdo? Es decir, si x de n se transforma a x de k y y de n se transforma a y de k, entonces a x de n más b y de n se va a transformar en a x de k más b y de k. ¿De acuerdo? Entonces, esto es linealidad. Y eso se cumple en cualquier transformación de las que hemos visto. Una particularidad que tiene la DFT, o sea, la transformada discreta de Fourier, es que es una transformada periódica, que es la manera como llegamos a la construcción de esta DFT, en donde nos dicen que si x de n se transforma a x de k, x de n más n también se va a transformar en x de k. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso a qué se debe? Justamente a que la transformada discreta de Fourier la podemos visualizar como algo que nosotros construimos o replicamos periódicamente la señal original para así poder obtener un espectro discreto. Entonces, debido a eso, es que se presenta esta propiedad de periodicidad. ¿De acuerdo? Y de hecho, también presentamos periodicidad en el dominio de la frecuencia. Esto es debido a que nosotros prácticamente lo que estamos haciendo es agarrar el espectro que teníamos de la señal original y discretizarlo, pero si recuerdan ese espectro, a su vez era un espectro periódico, con periodo 2pi, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes podrían tener la transformada de Fourier de una señal x de k, y esto en principio debería de ser igual a x de k más n, ¿de acuerdo? Debido a esa periodicidad en el dominio de
de la frecuencia. De hecho, bueno. ¿Alguna duda hasta este punto? No, doctor. Esta era Ahora la bien. propiedad de periodicidad, ¿verdad? Periodicidad, así es. Todo esto viene en el, viene en el libro para que también lo repasen. Y bueno, aquí les voy a dar la última propiedad y con eso podríamos cerrar la clase de hoy para que ustedes también lo lean en el libro. Y es con respecto a la convolución, donde la convolución sí cambia con respecto a la convolución como la habíamos visto en la transformada de Fourier. Nomás para ponerlos en contexto, en la transformada de Fourier, por ejemplo, si x de n se transformaba en x de omega, y de n se transformaba en y de omega, x de n convolucionado con y de n se va a transformar en x de omega por y de omega. Eso es Fourier normal, pues, no es ¿cómo se llama? La DFT, que es lo que estamos viendo ahorita. Eso es Fourier de una señal discreta. ¿Ok? En donde esta convolución que tenemos aquí es la convolución como tal y como ustedes la conocen. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa cuando sacamos la transformada discreta de Fourier, DFT, a dos señales que fueron convolucionadas? Es decir, supongamos que x de n se transforma gracias a la DFT en x de k. Y de n se transforma a y de k. Si ustedes calculan, o bueno, más allá de eso, si ustedes multiplicaran este par de espectros, esta x de k por y de k, ustedes tal vez estarían esperando en el dominio del tiempo la convolución de ese par de señales. Y sí van a tener algo similar a eso, pero no necesariamente, no es como tal la convolución como ustedes la conocen, sino algo que se conoce como convolución circular, ¿de acuerdo? Dicho en otras palabras, convolución circular en el dominio del tiempo va a implicar la multiplicación de los espectros en el dominio de la frecuencia cada vez que estemos trabajando con la transformada discreta de Fourier. ¿De acuerdo? Nomás para ponernos un poco en contexto de qué es la convolución circular. Si ustedes, de lo que acabo de mencionarles ahorita, para poder extraer, obtener más bien, la transformada discreta de Fourier de una señal, lo que estamos haciendo es que esa señal original la estoy replicando periódicamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como tal, la transformada inversa de Fourier de DFT inversa de la multiplicación de dos espectros sería la convolución en el dominio del tiempo de ese par de señales que fueron replicadas periódicamente, lo cual va a ser ya diferente a la convolución de las dos señales originales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí es donde surge el término o este concepto de convolución circular. ¿De acuerdo? No sé, ¿alguna duda hasta este punto? No, doctor. No. Ok, entonces, igual, si gustan, podemos pararle aquí para que en la próxima clase veamos convolución circular y para que ustedes también puedan leer sobre
sobre esto. ¿Estamos de acuerdo? Había dicho capítulo 5, ¿es correcto? Sí. Bueno, en mi versión es el capítulo 5. No sé si en versiones más nuevas es otro capítulo, pero básicamente es un capítulo, ¿cómo se llama? Exclusivo para DFT, para transformada de Fourier discreta. ¿De acuerdo? Entonces ubiquen el Ok. capítulo y léanlo, por favor. Ok, muy bien. Ok, bueno, y nomás antes de terminar, ¿me pueden decir hasta qué fecha están los videos en YouTube para subir el resto? Hasta el 21 de octubre. Ok. Entonces, para ahorita fijarme en eso. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Órale. Ok, gracias. Entonces, con eso terminaríamos el día de hoy. Muy bien. Ok, Bueno. Que estén muy bien. ok, gracias, doctor. Bye, Gracias, Hasta luego. Gracias, doctor.